¿Cómo están ustedes? Indudablemente que la posibilidad de entrevistar a alguien y llevarlo a sus casas de San Antonio hasta los Andes, en toda la región, es un privilegio. Para mí, siempre les agradezco a ustedes, que son la teleaudiencia, la posibilidad de que crean en la gente que estamos llevando, porque yo los entrevisto como a usted le gusta y como a mí me gusta. Hoy, como diría un juez, le toca pasar a la palestra al diputado Víctor Torres, demócrata cristiano. ¿Cómo está, diputado Torres? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, Rodrigo, un gusto estar en el programa. ¿Estuvo en la cámara usted en el Día del Rock chileno? No, por supuesto, no solo estuve en la cámara. ¿Cantó con el Florcita Motúa? Algo, pero no con el talento que tiene el colega Florcita. ¿Lo encontró muy talentoso? Él tiene un talento anterior, digamos, a ser diputado. Ah, sí, él tiene un talento musical. Bueno, pero yo soy coautor de este proyecto. ¿Sí? De la ley del Día del ¿Usted es Rock rockero chileno. también? Me gusta el rock chileno sobre todo, de todas maneras. Rockero, rapero, claro. No, más rockero que rapero, sí. Pero el rock chileno ha marcado un hito en la historia de Chile, así que no solo gusto musical, también es parte de nuestra historia reciente. ¿Qué pasa con este mito que se dice, o verdad que se dice, que hay por parte de la oposición, que uno llega a pensar si esto de ser oposición no ha cambiado nada en 50 o 60 años? No le vamos a dar la sal ni el agua. ¿Se acuerda quién? Sí, claro. Ah, ya. O sea, yo lo leí en los libros de historia. Claro, porque tú eras muy chiquitito, claro. La revolución en libertad recibió aquello. Sí. Y resulta de que el hijo de uno de esos que estaba en el gobierno, hoy día es presidente, el hijo de uno que era embajador en la época de Eduardo Frei Montalva. Y la verdad que se le acusa de sequía legislativa. Y llama la atención a que, ¿qué pasa en relación en relación a la forma como debe comportarse o actuar para un país el poder legislativo con el ejecutivo? A ver, primero decir que efectivamente durante los primeros meses al menos hemos tenido una baja cantidad de proyectos de ley que el Ejecutivo haya mandado al Parlamento. ¿Y para qué quieren más si tienen miles que están ahí parados en tramitación? No, si no están así. Lo que pasa es que hay proyectos y proyectos. Hay mociones parlamentarias que son las que hemos estado sacando durante todo este tiempo, porque aquellos proyectos que son de exclusiva iniciativa del presidente, que son los que tienen habitualmente mayor impacto, no han llegado. Es más, el presidente ha retirado varios de estos proyectos, incluida la reforma laboral que creaba este sistema nuevo de pensiones, esta posibilidad de poder administrar, este administrador de pensiones, con el supuesto 5% que podríamos haber incorporado, que era la propuesta de la presidenta Bachelet, entre otras materias. Entonces, claro, se genera una tensión natural porque uno observa que no hay nuevos proyectos de ley, que se colocan urgencia a proyectos antiguos con modificaciones que el gobierno ha entregado a través de indicaciones sustitutivas que cambian completamente el sentido original de dichos proyectos y no hay un diálogo fluido. Ahora, es verdad que la oposición tiene que ser capaz de marcar también una fórmula, digamos, quizás un poquito distinta, más ordenada, con un norte más claro. Eso sí es parte de una autocrítica que yo creo que debemos hacernos. ¿Y eso es un libro de cuentos? Porque, ¿sabe por qué se lo digo? Porque parece que me estuviera contando y a mí me gusta a mí contarle cuentos a mis nietos, no que me cuenten cuentos a mí, menos en la tele. Porque perdóneme, si hay un acuerdo, todo el mundo entendía que Ángela Vivanco tenía un acuerdo por parte de ustedes con el gobierno, a través de las conversaciones previas, por el currículum que tenía, para ser nominada, y resulta que cuando llega el momento de la votación, de nuevo aparece Álvaro Elizalde, y de nuevo, una vez más, en este gobierno se ven fracturados como oposición. Bueno, mire, eso habla precisamente de una falta de coordinación. Si bien yo no soy senador, que es el senador que decide, no la Cámara, y ellos sabrán las razones del porqué. ¿Pero le gustaría? Bueno, no sé, quizás. No es algo que hoy día me esté planteando. El punto es que eso es parte de una decisión de los senadores, ellos las tomaron. No sé cuál es el sentido y la amplitud de dicho acuerdo, y por esa misma razón no entiendo el quiebre. Pero sí se demuestra claramente que no existe hoy día un fiato como uno quisiera que pudiera existir. Sobre todo desde el punto de vista de los que somos partidos de oposición. Hoy día tenemos miradas distintas entre los partidos de oposición, no solamente está la Nueva Mayoría, está el Frente Amplio. Sí, pero se lo vuelvo a insistir más claramente. ¿Se puede confiar en una alianza en la oposición con un partido
que no respeta sus acuerdos. Cuando uno se pone de acuerdo y dice partido X, partido Y, partido Z, con nombre y apellido, Partido Socialista, se pone de acuerdo con el Partido Moderno, con el Partido Radical, con los que quedan del PPD, con los que quedan de todo, se ponen de acuerdo, porque el Frente Amplio no entra en aquello, y se ponen de acuerdo para aprobar una cosa. Y cuando llegue el momento de la votación, uno no cumple el acuerdo. Si las cosas fueran como usted las está relatando, claro, uno entraría en duda realmente si existe posibilidad de poder mantener un acuerdo en el tiempo. Como le decía recién, yo no conozco este supuesto acuerdo ocurrió en el Senado, ni sé por qué razón, si es que existió el acuerdo, hubo un cambio de opinión por parte del Partido Socialista. Yo lo planteo desde la perspectiva de la Cámara de Diputados. Efectivamente, hay una dificultad de cuál es el tono, la forma de hacer oposición, porque algunos han tenido una mirada más colaboracionista, otros mucho menos que eso, y otros confrontacional directamente. Entonces hay un rol que se ha ido dispersando. Entonces lo peor que le puede pasar al país es tener una oposición que esté dispersa, que no tenga un sentido claro y un norte definido. Esa es una autocrítica que tenemos que tomar. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos primero ejercer un rol opositor y de ahí definir en qué materias vamos a poder colaborar, porque son materias que trascienden cualquier diferencia que pueda existir entre unos y otros. Ahora, precisemos el lenguaje, porque colaboracionista, uno se acuerda de historia Petain y los nazis, digamos, colaboracionista es colaborar con un gobierno de ocupación. Estamos hablando de una armonía legislativa en un país que no tiene un dictador, tiene un presidente elegido. O sea, ¿y por qué se lo pregunto? Porque me llama la atención su planteamiento cuando la democracia cristiana está perdiendo liderazgo. Aquí en la región, usted es el que queda. Usted es el que queda de la debacle. Somos dos parlamentarios, bueno, no desestimen. Bueno, también al diputado Verdesi, pero usted, Verdesi, como viene entrando, él ha sido todo su vida médico, que le gusta la política, y sigue siendo médico, pero el que está en la cabeza de la democracia cristiana en la región es usted, como antes lo está el senador Walker. Y eso, porque usted es el cabeza, por algo está aquí, por algo lo estoy llamando, porque usted es el quien representa. Entonces, mi pregunta viene con esto, con el sentido de poder pensar en una forma de un país armónico. ¿Qué se puede esperar en los próximos 3 años de una oposición desarticulada y de un gobierno que no tiene mayoría para un país que quiere cambios en muchas cosas? Bueno, primero, para responderle su pregunta, decir que quien representa la democracia cristiana en la región se llama Gustavo Pons. Él es el presidente regional y no puedo sublevarme ante la estructura partidaria. Yeah. Obviamente uno juega un rol y no lo desconozco, simplemente reconocer aquello. Y lo segundo es decir que cuando yo planteo colaboracionista no tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con el adjetivo que se utiliza ante la situación actual. ¿Cuál es el tenor que le vamos a dar al carácter de opositor? Yo lo encuentro despectivo de colaboracionista, no. Lo encuentro despectivo. No, yo no estoy de acuerdo. Pero no he querido buscar en mi palabra o en mi adjetivo un ánimo, digamos, despectivo en lo absoluto. Quise ser descriptivo. Además que sería despectivo con su propia historia. Mariana Elwin y Marta Larraechea están de nuestra historia. Con parte de nuestra historia. Porque ahí el partido tomó una decisión en la Junta Nacional, ser oposición. Pero ser una oposición y teniendo obviamente algunas características determinadas. Cuando uno puede observar que hay un tema que es beneficioso para el país, uno tiene que estar disponible. La diferencia es que algunos creemos que para poder colaborar primero tienes que ser oposición y nos ha faltado la definición opositora más clara para después sentarnos a conversar. Ese es el matiz que existe dentro del debate que tenemos, ¿no? Decir, bueno, cómo llegamos primero a las comisiones sin antes realmente actuar como oposición y ser capaces de poder coordinarnos como oposición. Porque si usted quiere un equilibrio, una armonía, un diálogo fluido entre gobierno y oposición, para el gobierno también es necesario saber quién es el que tiene al frente. Hoy día hay una cosa dispersa y mientras sea disperso tampoco tiene posibilidad de conversar y ocurren cosas como las que sucedieron en el Senado que usted muy bien plantea. ¿Y sabe cuál es la realidad de eso? Que el que la está llevando es el Partido Socialista. Porque al ponerse en esa postura, el que la lleva es Elizalde, no usted. Ahí yo tiendo a coincidir con usted, no así mis otros camaradas. Tenemos una discusión dentro. Algunos dicen que estar sentados en las mesas del gobierno nos permite perfilarnos, liderar. Otros dicen que haciendo una posición dura es la manera de hacerlo. Hay una discrepancia que no nos permite realmente poder coordinarnos como oposición que me preocupa porque en definitiva termina siendo perjudicial si no somos capaces de superar eso. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer efectivamente es definirnos y actuar como un partido opositor sin negar la sal y el agua. Eso yo creo que quedó completamente fuera de cualquier posibilidad.
pero marcando los puntos sobre la I cuando corresponde, defendiendo nuestras convicciones. ¿Qué son hoy día los demócratas cristianos cuando la flecha roja era un quiebre, y eso era el entre la derecha y el comunismo? Ya, los demócratas cristianos siempre fueron anticomunistas. Es decir, es que un tema pero de profundidad. Es decir, yo tengo algunos parientes mayores que yo, digamos, demócratas cristianos antiguos, que todavía se persignan cuando se hablan de lo comunista. Entonces, a lo que voy yo es que, ¿dónde está la democracia cristiana hoy día? ¿Dónde está el origen? ¿Para dónde va en esta oposición? Porque frente a todo este guirigay, ese otro grupo que es un gallinero más grande todavía, aparece hasta con el Florcita Motúa dando más que hablar que ustedes, digamos. A ver, decir primero que no comparto la definición que usted plantea. Quien se define como anti cualquier cosa está completamente ¿Y la flecha acabado. qué es lo que es? ¿Hay que cambiarla? No, eso tenía un significado, que era más allá de izquierdas y derechas, más allá de capitalismo y marxismo. O sea, trascendiendo en un punto incluso que se denominaba el punto excéntrico y no en el medio ni nada. La vanguardia, hay varias definiciones. Pero la primera es decir que éramos una alternativa no marxista al capitalismo. Por lo tanto, a quien poníamos al frente no era al marxismo, decíamos éramos un complemento o una alternativa distinta a ellos, pero para combatir al capitalismo. Eso era. ¿El 73 se le olvidó entonces? A varios, por supuesto que sí. Si eso no es una discusión que hemos tenido acá y usted sabe mi opinión al respecto. Yo soy de los que apoyan a los 13 que firmaron la carta en contra del golpe militar. Yo estoy ahí instalado dentro del partido. Eso es lo que yo creo que es parte de mi sustento histórico de lo que ocurrió en esa época, que yo ni siquiera nacía, pero que obviamente tengo que hacerme cargo. El punto entonces es cómo somos capaces de poder plantearnos nuevamente lo mismo. ¿Cómo somos capaces de transformar la democracia cristiana con un partido líder de transformaciones sociales en una alternativa dentro de un proceso democrático? Que eso es lo que siempre ha sido la alternativa democrática cristiana. No ha sido una alternativa complaciente, no es una alternativa de matices. Esas son cuestiones y evoluciones posteriores que yo personalmente no comparto. Si cuando uno mire, yo le podría contar, quiero cambiar de tema. Siempre le he dado el ejemplo y con esto termino. De Frei Montalva. ¿Sabe lo que hizo Frei Montalva? Agarró la tierra a los ricos y la repartió entre los pobres. ¿Eso qué es? Eso no es ni marxismo, ni tampoco es matiz. Ok, pero ¿sabe cómo le decían en esa época a los demócratas cristianos? Hasta había una canción que decía, usted no es nada, no es ni chicha ni limonada, eran amarillos, digamos. Entonces eso les pega. Pero yo no siempre he dicho que es un color más definido. A mí me gusta el amarillo con el azul, así no tengo problema. Ahora, quiero cambiar de tema porque nos queda poco tiempo y no puedo dejar de hablar con usted sobre este tema de la paralización de la planta Merck y todo lo que se ha escrito y dicho en redes sociales. No sé si son verdad o mentira, de que los dirigentes sociales forzaron este quiebre con la empresa, que inclusive que los dirigentes sociales llegaron por el fuero parlamentario a tener una indemnización mayor. Por el fuero laboral, a tener una indemnización, fuero sindical, digamos, una indemnización mayor que todo el resto. En fin, ¿qué es lo que hay de realidad en esto y qué significa para San Antonio? Mira, primero decir que cuando llegó la empresa Merck todos celebramos. Esto partió el año 2008-2009, donde la empresa empezó los primeros estudios y definía si se quedaba aquí, si se iba a Brasil, etc. Ellos tenían plantas en China y ante el creciente requerimiento del mercado de contenedores, ellos empezaron a visualizar alternativas. Y finalmente tomaron la decisión de San Antonio. Esto se implementa en el primer gobierno del presidente Piñera con recursos públicos que llegan desde el CENSE para capacitar trabajadores y también desde la Corfo, cuestión que fue ratificada después en el gobierno de la presidenta Bachelet, una firma que establece Corfo con Merck con una proyección de al menos 25 años. ¿Ya? Eso para contextualizar. Segundo, decir que lo que ocurrió el año pasado, en octubre aproximadamente, fue una paralización de 15 días en el contexto de una huelga legal. Uno se parte preguntando, una paralización de 15 días en el contexto de una huelga legal en una empresa del tamaño de Merck, además con las condiciones laborales que tienen los países de origen, esta es una empresa danesa donde hay mayores resguardos laborales que en Chile y mayor práctica sindical que en Chile, ¿usted considerará que eso tiene algún efecto sobre las decisiones económicas de la empresa? A mi juicio, no. Pero no solamente lo digo yo, porque lo especule o lo piense, lo dice la misma empresa, porque cuando toma la decisión y la comunica,
En su propio comunicado, ella da dos elementos de juicio. Primero, que considera que hoy día el mercado no da abasto para poder tener una empresa en Chile. Segundo, que Chile tiene problemas para surtirle con los proveedores, digamos, las materias primas para poder fabricar de manera más eficiente. No solo lo dice en el comunicado, cuando empieza a salir toda esta discusión de que los culpables fueron los dirigentes, que a mí me parece realmente una pequeñez, ¿ya? Y un aprovechamiento de la tragedia de 1.209 personas que pierden su empleo, finalmente el gerente general actual de Merckx, en una entrevista en un medio nacional, ratifica y exculpa plenamente y de manera expresa, digamos, a los trabajadores de la decisión que toma la empresa, diciendo que obedece exclusivamente a cuestiones de mercado. Obviamente el impacto en San Antonio es brutal, son 1.209 ¿Pero usted cree desempleados. objetivamente de que en este tira y afloja, digamos, si no hubiera existido esta crisis, las empresas, desde el punto de vista de su administración y las empresas grandes, con un criterio economicista en que fijan puntos claros para poder determinar hasta dónde se puede llegar, que esto de qué característica en el tema de las negociaciones colectivas chilenas del tejo pasado le salió en contra? ¿Usted cree que no hay algo de eso? Si la empresa no tenía, no tenía hasta el momento, hasta que empezaron a aparecer los conflictos, no había ningún signo de que el negocio no les conveniera. Más aún, esta semana ha aparecido la intención de otra de las grandes empresas de contenedores de evaluar justamente aquello para ahora ellos estar en vez de Merck. Bueno, si efectivamente fuera tan compleja la situación laboral en Chile, ni siquiera lo valoraría esa empresa. El punto es que lo que hay que considerar es cómo venían los números de la empresa antes de la negociación colectiva. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasó entre el año 2012, 2013, 2014? ¿Venían con pérdidas de arrastre enorme? Venían precisamente con una, no sé si pérdida, pero por lo menos no con los márgenes de ganancia que establecieron. Obviamente hubo cambio de gerente incluido. Entonces, ojo, porque efectivamente yo creo que la empresa es sincera. Yo quiero creer que a pesar de una decisión que no comparto en lo absoluto y que lamento profundamente, yo creo que la empresa termina siendo sincera. Es más, la empresa gasta 200 millones de dólares para poder finiquitar a los trabajadores y poder incluso entregar un poco más de lo que la ley otorga. 200 millones de dólares. ¿Qué empresa que no tenga sustentabilidad gasta 200 millones de dólares para poder dar un cierre que para ellos pueda significar por lo menos un poco de tranquilidad? Entonces, no es una empresa que haya quebrado. No es una empresa que no sé, está absolutamente claro que San Antonio perdió y Chile perdió una tremenda oportunidad y que la responsabilidad de aquello no está clara. Efectivamente, porque la empresa no era una empresa que venía en caída libre, es una empresa mundialmente exitosa. Así es. ¿Por qué llegar un momento de decir, definirme hoy en circunstancias que otra, al haberse ido ya? Un mes después aparece otra que está diciendo, mire, sabe que yo voy a evaluar de instalarme también en Chile. Entonces, o sea, si está evaluando, bienvenido sea. Si tiene mejores fórmulas para poder ser más eficiente, bienvenido sea. Para Merckx no fue eficiente esta planta, cierra su sucursal, no cierra la planta. Entonces el problema que se genera es que no hubo rentabilidad suficiente. Entonces es un criterio exclusivamente de mercado. Ok, nos queda poco tiempo, quiero preguntarle tres cosas. Sí. La primera, ¿es efectivo que usted le presentó al intendente regional que se incluyan en el ARI 6.000 millones de pesos para mejorar el puente que va de San Antonio a Santo Domingo? ¿Y qué resultado tuvo esa petición? Estamos pidiéndolo efectivamente a través de nuestros consejeros regionales, lo hemos hecho, para que puedan incluir dentro del área. Hace unos días atrás se estuvo discutiendo el área del MOP, entiendo que el CORE no lo ha aprobado aún, esperando que el intendente pueda responder este requerimiento. Dentro incluso de las definiciones que el gobierno toma a propósito de lo de Merckx, es tratar de adelantar obras de infraestructura que permita poder contratar mano de obra y poder absorber parte de la cesantía, y este puente sobre Santo Domingo termina siendo también relevante desde el punto de vista de las obras de infraestructura que están proyectadas. Adelantarlo sería bastante beneficioso para San Antonio desde el punto de vista de la empleabilidad, pero fundamentalmente hacerse cargo de un tema que es complejo, que es la conectividad entre Llolleo y Santo Domingo. Conectividad que es bastante, digamos, precaria, ¿no? Hay un solo puente, hay un terremoto, el puente siempre termina cayéndose. Hoy día no vemos para cuándo la ruta de la fruta pueda iniciar su construcción, que también contemplaba un puente más arriba y que podía mantener la conectividad
entre Santo Domingo y San Antonio, los fines de semana largos o la temporada estival o las vacaciones de invierno. Ok. Eso es un colapso enorme. O sea que eso está... Estamos a la espera. Ahora, usted también acaba de presentar una moción que dice razón con los servicios de aseo municipales, con poder condonar el pago de deudas, multas e intereses. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre habitualmente es que hay mucha gente que no tiene la posibilidad, por distintas razones, de poder cancelar su pago de derechos de aseo, sobre todo las personas que tienen más escasos recursos. Y eso genera deudas que, primero, para los municipios es complejo porque no tienen cómo poder cobrarlas, y segundo, la gente empieza a acumular multas e intereses que hace mucho más inalcanzable hacerlo. ¿Cuál es la fórmula que nosotros planteamos? Fórmula que fue acogida en el primer gobierno de Sebastián Piñera a través de una modificación a la ley de municipios, donde incorporó la idea. Ya habíamos presentado este proyecto de ley con el pero la ley tiene que hacerle el presidente porque hay una modificación de... Estuvo vigente hasta un tiempo y logró, digamos, después de eso limpiar un tiempo. No es necesario porque nosotros le estamos otorgando, y esta es la fórmula, una atribución al Consejo Municipal que no es considerado parte del un órgano de la Administración del Estado. Está en el límite de la constitucionalidad, pero es lo que nos permite hoy día, por lo menos en el examen de admisibilidad, presentarse. Si nosotros le otorgamos al Consejo Municipal esta atribución, el Consejo podría evaluar caso a caso y le damos la atribución de decir, condonar multas e intereses e incluso repactaciones que pudieran llegar a rebaja de hasta el 50% además de la deuda, no solo de multa e interés. ¿Eso le conviene al municipio? Por cierto que le conviene, porque rescata plata que no necesariamente va a rescatar, y a las personas también porque rebaja el costo finalmente de toda la deuda acumulada. En los años 50 se decía que el brazo político de la Iglesia Católica era la democracia cristiana. Y la Iglesia Católica de una u otra manera siente de que la democracia cristiana debería ser la forma en que se respaldaran ciertos elementos o principios que tienen razón con valores fundamentales. Uno de ellos es el aborto. ¿Es efectivo o no es efectivo que la UDI está tratando de conseguir apoyo con algunos senadores o parlamentarios de la democracia cristiana para recurrir al Tribunal Constitucional por el nuevo reglamento de objeción de conciencia? A ver, por lo menos nosotros tuvimos una conversación en la bancada, y lo que nos han planteado los parlamentarios que hicieron cuestión del nuevo reglamento es que ellos simplemente habían hecho cuestionamiento público, pero que no estaban evaluando ir al Tribunal Constitucional con la UDI. Personalmente me lo ratificó así el mismo diputado Miguel Ángel Calisto, que es uno de los que, digamos, hizo cuestión o cuestionamiento público del reglamento nuevo. Sin embargo, aquí hay una cuestión que es clara. Primero, establecer que hay una ley vigente, y la ley vigente tiene que traducirse en un reglamento que permita que se aplique. La Contraloría fue muy clara en su dictamen respecto al protocolo anterior, y lo que ha hecho hoy día el Ministerio de Salud es poder reglamentar de manera correcta para permitir tanto el acceso a las prestaciones que garantiza la ley en materia de interrupción del embarazo, como también garantizar que las instituciones eventualmente puedan de alguna manera u otra tener objeción de conciencia, como lo dijo el Tribunal Constitucional y no el Parlamento. Ok, nos queda un poquito más de un minuto. Esta semana se ha conocido el cambio de criterio de la Fiscalía en relación al caso Penta, y específicamente al procesamiento de un ex subsecretario, en el cual, en este cambio de manera de mirar, se estima que una empresa le haya pagado durante 3 años a un subsecretario una suma mensual determinada no es cohecho. ¿Qué opina usted de aquello? Lamentable, porque yo creo que la figura estaba clara. Efectivamente hay varias voces disidentes respecto de lo que finalmente estableció el fiscal Guerra, respecto de la reformalización que planteó y la reformulación. Y creo que la señal... ¿No cree que suena mal enriquecimiento ilícito? No solo suena mal, yo creo que es una señal pésima, porque permite generar, digamos, espacios de oxigenación a prácticas que debieran estar completamente erradicadas de la política. Claro, de esa misma manera podrían pasar otras cosas, pero ¿no cree usted que también todo lo que ha pasado tiene que ver con la forma como el Parlamento en general y el Senado y la Cámara de Diputados actuó o su autodefendió al principio de que partieron las platas del caso Penta y la acusación a los políticos? Yo creo que es un mal manejo completo del mundo político, yo no me gusta decir clase política, del mundo político en general, porque hubo una práctica que se estableció generalizada y obviamente empezó a salir de esto como una especie de efecto dominó,
y terminó, digamos, manejándose de muy mala forma. Finalmente, lo que uno espera es que se haga justicia como corresponde y que de alguna forma u otra podamos seguir estableciendo mecanismos que sean cortapisas para poder evitar que prácticas como estas tengan el efecto que tuvieron. Recordemos la ley de pesca. Ok, entonces al terminar, ¿usted estaría de acuerdo entonces en apoyar esta ley que está proponiendo contra el nepotismo, presidente Piñera, como una de las maneras de ir pegando cortapisas? Tengo que conocerla para ver si efectivamente es una cortapisa real. En principio, por supuesto que sí, pero hay que revisar el detalle. Ok, muchas gracias, diputado Víctor Torres, gusto de tenerlo por aquí. Muchas gracias. Y él es el diputado Víctor Torres, demócrata y cristiano, o demócrata cristiano, que representa al sector que va desde Quinte, de Valparaíso, Viña del Mar, hasta San Antonio. Antes era solamente San Antonio, ahora tiene un distrito más amplio. Que estén ustedes muy bien.